Ok, estamos acá ya en la interfaz, hemos ingresado a Access y les comparto que podemos colocar un nombre. Por ejemplo, pongámosle biblioteca escolar. Y esta sería nuestra tabla 1. Hablemos acerca de una biblioteca. Entonces, nosotros mencionábamos que teníamos los campos, que sería el ID del campo, el tipo de datos, pero vamos a irnos ahora a ver y damos clic en la vista diseño. Con la vista diseño, que básicamente es en la que ya estábamos, vamos a comenzar a colocar los campos. Por ejemplo, el primer campo lo vamos a dejar como número, que sería el ingreso del número. Vamos a dejarlo como autonumeración, pero luego podríamos poner nombre del libro. En la siguiente vamos a colocar escritor. En el siguiente colocaríamos casa editora. Y vamos a colocar, permítanme, vamos a cambiar aquí, año de publicación. Y acá vamos a cambiar de texto corto a número. Bueno, podríamos colocar fecha. Vamos a colocar acá fecha. Y acá podríamos colocar cantidad, que sería la cantidad de libros en existencia. Y acá vamos a poner número. Vean, en la parte de acá abajo se me va a generar otros datos de cada campo. Por decirles lo siguiente, en año de publicación, fecha, hora, nos va a colocar el formato, la máscara de entrada, el título, el valor predeterminado, si nosotros ya tenemos valores predeterminados. Por ejemplo, si yo coloco acá, ustedes van a poder generar valores específicos que se puedan ingresar. Y yo puedo generar expresiones, yo puedo colocar los datos que se van a ir ingresando. Por ejemplo, 2012 y doy clic en aceptar. Entonces este es un valor predeterminado que siempre va a aparecer. Pero en nuestro caso no vamos a colocar un valor predeterminado. Ahora, acá en formato, yo puedo también visualizar el tipo de formato de la fecha. Fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta. Entonces, nosotros vamos a utilizar la fecha corta. Entonces, el dato que nos va a permitir siempre va a ser una fecha larga. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es colocándole las características o las propiedades a cada campo. En el de texto corto, yo puedo cambiar el tamaño del campo. Acá me aparece 255. Quiere decir que me va a aceptar 255 caracteres. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a colocar que solo nos acepte 25 caracteres. Lo mismo vamos a hacer con el escritor, que nos acepte solo 25 caracteres. En la casa editora, que nos acepte solamente 8 caracteres. Ok, entonces ahora ya tenemos nuestra tablita. Ahora vamos a dar clic en ver y nos vamos a la vista hoja de datos. Vamos a guardarla, damos clic en sí. Ok, entonces vamos acá y ya tenemos nuestra tabla. Nombre del libro. Y acá ustedes, al igual que en Excel, pueden hacerlo un poquito más extenso.
casa editora, el año de publicación o fecha de publicación podría llamarse este. Va, el nombre del libro, Don Quijote. El escritor, Miguel de Cervantes. Si no estoy mal, ese es el nombre, ayuden ustedes. La casa editora, digamos que es Lex Nova. Es una casa editora española. Y el año de publicación, nosotros pensemos que es la última edición la que tenemos, que salió en el 2010. Bueno, no sé, es un dato que lo estoy mencionando ahorita. Y ustedes vean acá, ¿qué aparece? Dice que el dato que he colocado no corresponde, no coincide con el tipo de datos, fecha, hora de esa columna. Entonces, lo que necesito colocar es, ¿qué es lo que necesito? 12 de mayo del 2010. Vean, y ahora ya no me aparece. ¿Por qué? Porque nosotros definimos que el año de publicación iba a ser la fecha mediana. Y ahora pensemos que en la biblioteca tenemos una cantidad de 10 libros. Ahora vamos con el segundo libro. Díganme ustedes algún libro que se esté leyendo. El Principito. Recuérdenme ustedes el nombre del escritor del Principito. No recuerdo ahorita el nombre, vamos a investigarlo. Saint-Exupéry, no sé cómo se menciona, así que no soy francés. Vamos a colocarlo. Antoine de Saint. Ok, vamos a ver quién es la casa editora. Y vamos a colocar la casa editorial. Veamos, Reynal en Hitchcock. Van a observar ustedes que es muy probable que este dato me lo va a lanzar como texto demasiado largo. ¿Por qué? Porque nosotros definimos que nuestra casa editora solo iba a aceptar 10. Si nosotros queremos ir y modificar eso, tendríamos que dar clic en ver, vista hoja de datos, vista diseño, y acá volver y modificar el de la casa editora. Vean, tamaño del campo 8, vamos a colocarle 25. Ahora vamos a nuevamente ver, vista hoja de datos, y vamos a guardar la tabla. Ahora veamos si nos acepta el nombre. Ahora sí. Y ahora el año de publicación, pongámosle 15 de enero del 2020. Y tenemos solamente 2 libros en existencia. Y así yo puedo ir generando más y más y más tablas. Y así es como nosotros vamos a ir generando las bases de datos. Gracias, Saúl. Ahí nos estaba compartiendo también el nombre Antoine de Saint. Ok, así es como nosotros vamos a tener nuestro primer ejemplo de cómo crear una base de datos. Y al principio es lo que no se veía no estaba quedando registrado, guardado en nuestra clase, era cómo ingresar a una base de datos. Y yo les decía que el ingreso de base de datos era muy sencillo, escribimos access y nos va a aparecer, bueno, de hecho vean que hoy ya me aparece la prueba número 1 que hicimos recién, pero también acá me aparece access.
Perdón, creo que no les estoy compartiendo mi pantalla. Veamos. Les decía, vuelvo a compartir mi pantalla. Les decía, para ingresar a Access es muy sencillo y esto lo hacemos para que todos los que vean el video luego puedan también observar. Acá ya está nuestra prueba 1, que es la que recién terminábamos, pero solamente escribiendo el nombre y acá me aparece en mi computadora. Si yo tengo instalado Access, voy a poder ingresar. Pero también dando clic en el menú inicio y acá dentro del menú me aparece Access. Ok, así es como nosotros vamos a poder ingresar. Esta es la clase de este día, pero permítanme solamente mostrarles el libro para que ustedes puedan ver las actividades que debemos ir desarrollando. Vamos a los manuales de este año, 9º grado. Bien, les comparto nuevamente pantalla y hoy van a poder observar el libro como tal, ¿verdad? Ok. La actividad 2 nos pedía que nosotros colocáramos el nombre de los campos de los siguientes registros. Por ejemplo, 18 años es edad. Y así es como ustedes deben llenar esa parte. Juan es nombre. ¿Y qué estamos nosotros colocando? Campos. O sea, estamos determinando los nombres a los campos. ¿Qué son los campos? Básicamente son los elementos que componen nuestra tabla de datos, nuestra base de datos. Y los registros son los datos que yo voy a comenzar a ingresar. Los registros en este caso serían los que colocaré en azul ahora mismo, estos, bueno, los que están marcados ahorita, y los campos serían estos, los que yo defino. Los campos son los que yo defino como creador de la base de datos. Y veamos acá. Nos pide que creemos una base de datos de nuestros contactos de celular. ¿Y qué voy a utilizar para crear una base de datos de mis contactos? Bueno, tenemos el ejemplo, una plantilla ya en Access que es de contactos. Esto es lo que les va a quedar como tarea para la próxima semana. Estos tres. Crear una base de datos de contactos de celular. Uno de los tres. Ustedes elijan uno de los tres. Pueden hacer los tres, pero yo voy a revisar por lo menos uno. Si no, pueden hacer las 3 bases de datos que me envíen a mi correo una de estas bases de datos. Esa va a ser la tarea para la próxima semana de la actividad 2, porque ya la primera parte de la actividad 1 y la actividad 2 ya lo habíamos hecho. Y aquí, en la actividad 3, les voy a pedir que ustedes puedan escribir cómo se aumenta o disminuye el ancho de una columna. Bueno, ustedes observaron cómo disminuí, bueno, cómo aumenté el ancho de las columnas y básicamente es el mismo método de Excel. ¿Cómo se aumenta o disminuye el alto de una fila? Igual. Así como hice ancho la columna, así puedo hacer con una fila. ¿Y cómo se inserta una fila? Bueno, ustedes pudieron observar que las filas se van insertando cada vez que yo voy terminando de generar el último dato de la fila anterior o dando Enter. Y se va creando, se van insertando más filas. De hecho, si ustedes tienen su libro, vayan llenándolo ahora mismo en este instante. Y luego nos deja una tarea que es crear una base de datos que se llamará nombre de tu escuela y con los siguientes datos. Así que les voy a dejar que desarrollen de la actividad 2 una de las bases de datos y de la actividad 3 que desarrollen esta base de datos. Pero también la actividad 3 nos va a solicitar que investiguemos los pasos necesarios para importar una tabla de Excel. Esto no lo vayan a trabajar, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase,
cómo importar una tabla de Excel. El punto 3 no es tarea, solamente el punto 1 de la actividad 3 y el punto número 2, la utilidad de las plantillas que nos presenta. ¿Y cómo puedo saber en Access las plantillas? Ok, ¿qué es lo que hace cada plantilla? Si ustedes dan clic en Access, vamos a colocarnos, ustedes pueden colocarse e ingresar a cada una y ustedes pueden averiguar qué es lo que hace cada una de estas bases de datos. Vean, al seleccionarla también, antes de crearla, yo puedo tener acá qué es lo que hace. Miren, cree y mantenga una base de datos completa de todos sus asociados, clientes y proveedores con esa plantilla de Access. Además de mantener detalles de la compañía, el puesto y la información de contacto, puede crear todo tipo de consultas, agregar contactos desde Outlook, crear etiquetas postales y generar informes como directorios y agendas de teléfono. Bueno, ahí tienen qué es la plantilla contactos. Si yo quiero saber la de alumnos, solo doy clic y me aparece. Cree y mantenga una base de datos de todos los alumnos de su escuela y sus correspondientes tutores legales con esta sólida plantilla de Access. Además de mantener el ID, el nivel, el aula, las circunstancias especiales y los datos de contacto de cada alumno y tutor legal, puede aprovechar numerosas consultas, por ejemplo, la asistencia, así como generar todo tipo de informes útiles que incluyan desde alergias y medicamentos hasta la información de contacto en caso de emergencia. Bueno, así es como ustedes van a poder responder la actividad 1 si aún no la han hecho. Tienen todavía chancecito de poder enviarme esa tarea en esta semana. Ok, dejo de compartir. Les recuerdo la número 3, la actividad 3, debemos de presentarla en la próxima clase. Muy bien, me quedo hasta acá. Si tuviesen alguna pregunta más acerca de la tarea o acerca de alguna otra situación, lo pueden hacer.